En una ciudad donde todos corren, alguien tiene que pararse a decir la verdad. Aquí comienza Aunque Pique. Las cosas como son. Buen día, buenas tardes, buenas noches a mis queridas cambitas, conumisitas, chapaquitas, collitas y a todas aquellas bellas mujeres que nos escuchan por Radio Transmundial y nos ven en nuestras redes sociales de Aunque Pique. Hoy tenemos un tema muy interesante, violencia reflejada. Normalizamos la violencia y es heredar y afectar a los hijos. Tenemos con nosotros a Lorena Hoyos, psicóloga. Lorenita, queremos conocerte un poquito. Cuéntanos un poco cómo estás. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo estás? Hola, sí, muchas gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, aquí muy como animada a hablar acerca de este tema, que creo que es importante poder informarnos para poder estar al tanto, tal vez para ayudarnos a nosotras mismas si es que estamos pasando alguna situación de violencia, o también para saber ayudar a alguna amiga, algún familiar que puede estar pasando una situación como esta, ¿no? Uh-huh. Bueno, te voy a preguntar algo que no se le pregunta normalmente a la mujer, ¿no? Pero, ¿cuántos años tienes? ¿Casada, soltera, viuda, divorciada? Bueno, tengo 37 años. Uh-huh. Estoy casada y eso más que todo. Ya. Bueno, tengo entendido que tú tienes tu gabinete, ¿no ves? De psicología. En el gabinete tú atiendes a niños, adolescentes y mujeres, ¿no? Sí, atiendo, el consultorio se llama Habilidades Emocionales porque está enfocado en ayudar tanto a los niños, a los adolescentes, como a las mujeres a encontrar las capacidades para poder lidiar con cada una de sus emociones, ¿no? O para poder salir de estados profundos donde de repente algunas personas no ven esperanza, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es como la idea o el objetivo, ¿no? ¿Qué casos has visto con niños y mujeres en tu gabinete? Bueno, justamente hablando acerca del maltrato, ¿no? Mayormente las personas que reciben maltrato es porque tienen una dificultad con poner límites, ¿no? A las otras personas, con decir esto no quiero, esto no me gusta, hasta aquí. Y mayormente hemos podido trabajar tanto con niños, con mujeres o con adolescentes, esta habilidad importante a la hora de enfrentarnos ante una situación de maltrato o abuso, que es el tema de los límites, y para eso también poder conectarnos con las emociones, ¿no? Y poder saber que cada emoción también es normal, pero tenemos que saber gestionarla, digamos, como por ejemplo la tristeza, el miedo, y algunas personas incluso están desconectadas, ¿no? De sí mismas y de sus propias emociones. Por eso es que también pueden estar viviendo situaciones de maltrato y tener una depresión profunda, pero no saben identificar qué es lo que les está pasando, ¿no? Ya. ¿Atendiste entonces a mujeres que han estado pasando violencia y obviamente a sus hijos, ¿no? Sí, justamente. Hay casos, por ejemplo, en el que a través de la terapia los niños confiesan que su padre estaba tan eufórico que incluso las golpeó y le sacó un diente, digamos, ¿no? A la mamá. No, a la niña. A la niña. Wow. Entonces, eso sucede, ¿no? A consecuencia en muchos casos están muchas de las situaciones que alrededor de ese maltrato, que es el consumo del alcohol, de sustancias, ¿no? Las personas ahí pierden el poder de controlar sus impulsos, ¿no? Y la mujer, la mamá, está ahí con la esperanza de que en algún momento esa persona cambie y mejore su vida, ¿no?
Ya. ¿Qué tipos de violencia nos puedes contar que existen ahora? Porque no creo que solo sea la física, ¿no? La que se agrede al hijo o a la mujer, o de repente la mujer agrede al esposo, porque yo he visto un caso donde la mujer parecía marimacho como y lo tundeaba al varón, ¿no? Y él calladito, ¿no? Entonces, esto no es solo exclusivo del varón a la mujer, ¿no? Sí, bueno, existe, ¿no?, la violencia física, que viene a ser el daño a través de golpes, de alguna herida o daño a nivel del cuerpo, el abuso sexual. También está la negligencia, que es que la persona tenga necesidades y la otra persona no quiera suplir esas necesidades. Y está la violencia psicológica, ¿no?, que viene a ser el daño, el maltrato a nivel emocional, ¿no?, de parte de la persona que la ejerce, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la más común? La más común y tal vez más sutil podría ser la violencia psicológica, ¿no? Que aquí, por ejemplo, podemos dividir los tipos de personalidades, ¿no? Que viene a ser la persona que a veces tiene el deseo, por el tema de la ansiedad, de ejercer control sobre los demás para que no los abandonen, porque detrás de la ansiedad, detrás del deseo de control, está un miedo profundo, y entonces en ese deseo de control ejerce la violencia para mantener sometida bajo su voluntad a la persona que tiene. Por eso es que a veces llegan incluso a los golpes, ¿no?, para someter a su voluntad a una persona que es libre de poder ejercer sus decisiones, pero el maltrato escala a tal punto de que incluso existen los feminicidios o los infanticidios, ¿no? Que es el poder someter a su voluntad lo que la otra persona hace. Y al verse ya acorralada la persona y ver que la otra no se va a someter a su voluntad, ¿no?, viene ese impulso de ira y viene la violencia, que puede incluso culminar en muerte, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que un hijo que ha sido maltratado física, psicológicamente desde niño, guarde un rencor tan fuerte en su corazón, en su mente, en su alma, que en un futuro él pueda o ella puedan cometer parricidio? ¿Parricidio se dice? Bueno, por ejemplo, lo que me ha tocado ver es que a veces los niños se alegran cuando sus padres van a la cárcel, por ejemplo, por el tema de la violencia que han sufrido por parte de él. Entonces, cuando le notifican que su padre puede ir a la cárcel por la denuncia por violencia, he visto que los niños se alegran, ¿no?, de que su padre vaya a ir a la cárcel. Y de acuerdo también, como cada niño es diferente, y de acuerdo también a la terapia que se vaya ejerciendo, la idea es no que el niño conviva y se acostumbre o normalice el maltrato, pero sí que pueda procesar el dolor que ese maltrato le produjo, para que no llegue también en algún momento a ejercer ese daño contra un ser humano, digamos, ¿no? ¿Por qué la mujer o el hombre que recibe violencia de su pareja normaliza esta violencia y hacia su misma persona y hacia sus hijos? Porque decías hace ratito que las sustancias que se toma, sea alcohol o drogas, hacen que la persona sea violenta también, ¿no? Entonces, o el mismo mal temperamento. Entonces, ¿por qué se normaliza algo tan fuerte hacia la víctima y los hijos de la víctima, que también son víctimas? Sí, en muchas ocasiones esto está instaurado en
estructura de la personalidad de la persona maltratada, que pudo haber vivido situaciones en las que de repente la mujer sintió que su padre la abandonó, o su madre la abandonó, o sus figuras primarias la abandonaron o la dejaron. Y hay en cada ser humano esa necesidad de ser amado, ¿no? Y cuando encuentran un patrón parecido al de su casa, como por ejemplo un esposo o una persona que le da cierto tipo de atención, ¿no? Entonces las personas se aferran a esta atención en el noviazgo y aguantan para no quedarse solas, ¿no? Para no quedarse sin alguien, entre comillas, porque la persona que maltrata no es que todo el tiempo maltrate. Hay temporadas en que también puede proveer económicamente, hay temporadas en que también puede ser cariñoso en algunas ocasiones, ¿no? O sea, o proveer de cierta necesidad a la otra persona. Entonces, esa persona también puede creer, nadie más me va a querer porque tiene baja autoestima. Por la ausencia de los padres. Y por la ausencia de los padres tiene, vamos a decir, esa creencia errónea de que nadie más la puede querer, de que nadie más las va a aguantar. Además que es como un círculo vicioso, porque entre más la maltraten, la autoestima se va desgastando mucho más. Entonces la persona le es difícil salir de ese ciclo de creer que es una persona valiosa a quien no necesitan como maltratar para no estar sola, ¿no? ¿Esto se hereda a los hijos? Sí, puede ocurrir tres situaciones, ¿no? Puede ocurrir la situación que el niño se revele y dice, hay mujeres que dicen, nunca más un hombre me va a maltratar, y más bien se convierten en mujeres más autoritarias y están como muy a la defensiva, vamos a decir así, con los hombres. También puede ocurrir que se vuelvan mujeres muy sumisas también, ¿no? Yeah. Muy sumisas, con baja autoestima o con miedo también, igual que su mamá, muy obedientes, a aguantar demasiado dolor, ¿no? O pueden haber personas que también sean resilientes y traten de mejorar y no ejercer la misma violencia ni permitir la misma violencia en sus vidas de una manera saludable, ¿no? Yo veía el caso de una mujer, ya, y aquí quiero que nos digas dónde fue el clic para que ella cambie, ¿no? La muchacha venía de familia que creía mucho en Dios, era creyente. Inclusive era muy activa en la comunidad de la iglesia a la cual ella asistía. Se casó, o bueno, era mejor alumna en el colegio, tenía excelentes notas, todo. Y de repente conoció a otro muchacho que también era cristiano, Se casaron, tuvieron un auge económico muy bueno porque los dos trabajaban, tuvieron hijos, se tuvieron que trasladar a otro lugar y de un momento al otro ella hizo clic, no se sabe por qué, y de ser una persona bien entregada a Dios, a su familia, a su esposo, se dio la vuelta y comenzó a tener una segunda vida. ¿Me entiendes, no? Esa segunda vida provocó que ella también tenga varias otras parejas y que su forma de vestir y hablar cambien. Entonces, al final, para resumir, utilizó a un varón y entre ella y este varón quitaron al esposo. Entonces lo quitaron del medio. Entonces, ¿por qué algo tan fuerte? Sin tomar en cuenta que
los hijos quedaron sin papá, ¿no? Y quedaron sin mamá porque ella está en la cárcel y de por vida. ¿Por qué tanta violencia si se suponía que tenía a Dios en su vida? Desde pequeña, ¿no? Bueno, habría que analizar, ¿no?, qué es lo que hay, pero podríamos tal vez hacer una hipótesis de lo que tal vez pudo haber pasado por su mente, pero en algunos casos, por ejemplo, existen personalidades un poco más narcisistas, ¿no? Egoístas, vamos a decir así, y claro, tal vez la mayoría de las personas tenemos un poco, obviamente, de narcisismo, de ser egoístas, de pensar en nosotros mismos, pero la mayoría de las personas tenemos la capacidad de empatía y de poder pensar también en lo que sienten los demás, lo que sentirán sus hijos, analizar, calcular el daño, digamos, ¿no? Pero en este caso, si nos vamos a la parte psicológica, tenemos lo que se llama en psicología lo que decía, por ejemplo, el autor del libro Inteligencia Emocional, como que un bloqueo en las emociones, ¿no? Que la persona en algún punto deja de sentir y ya ni siquiera tiene empatía, actúa por impulso y no toma en cuenta las consecuencias, digamos, ¿no? Entonces, como que tiene el objetivo de estar con su amante, vamos a decir así, y esta persona le estorba y lo saca del camino sin ningún escrúpulo, vamos a decir así, pero es porque está actuando desde el narcisismo, desde el egoísmo, desde su deseo, y ha bloqueado totalmente las emociones para sentir empatía y también para darse cuenta a largo plazo las consecuencias de lo que está cometiendo, ¿no? ¿Cómo afecta a los hijos este tema de la violencia? Porque desde pequeñitos ellos ven, y si crecen en un ambiente así, ¿cómo afecta que ven que el papá pega a la mamá o viceversa? Esto es grave porque esto genera un trauma en ellos, porque vamos a decir, la amígdala se activa porque ve el peligro, ve violencia. Cuando vemos, no es solamente que le pega, sino que hay gritos, hay llanto, y todo eso altera incluso el cerebro, y los niños quedan con la amígdala cerebral afectada, con ansiedad, y si no logran procesar ese temor y el trauma queda encapsulado en sus vidas, más adelante pueden sufrir trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Incluso el otro día estaba con una persona que le vino un ataque de ansiedad porque tenía miedo de casarse, y es porque todos sus traumas se están destapando, digamos, ¿no? Porque tiene miedo al compromiso, pueden ser personas solteras que nunca dicen, ay, se quedó soltera, pero no es que se quedó soltera. Esa persona tal vez, ¿no? Porque cada caso es diferente, eligió conscientemente no estar en una relación por los traumas que vio con sus padres, las peleas, los gritos. Entonces no quiere vivir algo así, y aunque sabemos que no todas las parejas tienen que terminar con este tipo de maltrato, pero para esa persona que lo vivió en primera persona, dentro de su estructura, de su esquema de pensamiento, piensa que tener una pareja es condenarse a sufrir. Tal vez no de manera consciente, pero sí de manera inconsciente, y aunque desearía tener una pareja, alguien que le acompañe, sus traumas no le dejan avanzar y puede incluso quedarse soltera. No es casualidad. Yeah. Ahora, ¿cómo
identificar o cómo analizar o cómo darnos cuenta que nuestros hijos están con ansiedad o cuáles son los síntomas para ver que ellos estén reflejando algo que han visto y los ha afectado en cuanto a este tema de la violencia, ¿no? Bueno, existen en diferentes índices. Por ejemplo, uno es el bajo rendimiento académico, porque debido a que la amígdala cerebral está alterada, está en modo alerta, no pueden concentrarse, son distraídos, pueden también estar muy irritables, ¿no? Cualquier cosa les afecta, pueden ser muy sensibles, llorar por cosas sencillas, no tener como esa resiliencia, aislarse, ¿no? De no tener muchos amigos o no tener amigos, ¿no? Querer esconderse de otras personas, estar mucho tiempo en los videojuegos también, pareciera casualidad, pero a veces es la forma en que los adolescentes o los niños escapan de los problemas para no pensar, para calmar un poco su ansiedad. Todo eso podrían ser como que signos, síntomas de que el niño o el adolescente no se encuentra bien, ¿no? ¿Cómo sacarlos de ahí? ¿Cómo sanarlos? ¿Cómo cambiarles el chip? Porque si ya están afectados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ahí es un trabajo profundo porque vamos a imaginar, porque hay también casos en que el hombre es el que ejerce la violencia, perdón, la mujer es la que ejerce la violencia hacia el hombre, pero la persona que recibe la violencia tiene que aprender a poner límites. Y también me acuerdo que una vez me pasó que estando en terapia, yo le dije, no, pero es que esta persona me hizo esto. Y me dijo, no, esta persona no te hizo eso. Vos permitiste que esa persona te haga este daño. Entonces cambiar también ese chip, digamos, de que no es que los demás ejercen una violencia, tampoco que yo me voy a poner a la par a pelear, ¿no? Yeah. Sino a poner límites, ¿no? Primero con palabras, ¿no? Mira, no me gusta que griten. Mira, no me gusta que pase esto, porque las personas que son violentas mayormente quieren ejercer el control sobre los demás a través de manipulación, ¿no? Son personas y la manipulación se puede generar en dos vías, ¿no? Encubierta y manifiesta, ¿no? La encubierta, por ejemplo, es cuando te retiran el cariño si vos no haces lo que ellos quieren. O, por ejemplo, ya la que es directa, que ya son los gritos, los golpes, ¿no? Que igual es abuso. Entonces, ahí la persona, ya por evitar que la otra persona grite, siempre está cediendo. Entonces, para eso, a veces se necesita un círculo de apoyo. Yo diría que el primer paso sería tener un círculo de apoyo, ¿no? De no quedarte callada ante algo que te está doliendo. Mira, esta persona, si yo no hago esto, para que incluso se sienta capaz de decir, si es que esta persona al ponerle límites se va de mi vida, se va porque en realidad lo único que estaba haciendo era usarme, ¿no? Por más que sea su esposa, digamos, o su esposo, solo me usaba para su conveniencia, para que yo haga lo que esa persona quería. Entonces, si yo ya empiezo a poner límites y a hacer no todo lo que esa persona quiere, sino a tomar las propias decisiones, y la otra persona decide irse, dice que aún eso es mejor. Pero como le digo, está ese otro factor de que la persona que tiene la violencia tiene miedo a estar sola. Por eso es que lo primero es tener una red de apoyo, ¿no?
¿Cómo debe ser esa red de apoyo? ¿Qué características tiene que tener? Esa red de apoyo tiene que ser comprensiva, ¿no? No tiene que juzgar y tiene que ser tiene que acompañar y tiene que dar como que confort, ¿no? A la persona, que no se sienta sola en caso de que su marido o su esposo se vaya, la quiera dejar, o en caso de que, porque para empezar a poner límites primero es con las palabras, ¿no? Si la persona no hace caso diciéndole reiteradamente, mira, no me gusta que me griten, no me gusta esto, empezar a decir no quiero esto, y la persona no hace el intento de, vamos a decir, cambiar un poco, sigue ejerciendo violencia, ya se va al segundo paso, que es un distanciamiento emocional. Yo sé que esta persona se comporta mal y ya yo empiezo un poco a cerrar mi corazón a esta persona. Y si la persona insiste, ya yo hago un distanciamiento de espacio, que se llama, ¿no? Ya no estar tan cerca de esa persona. Y si ya la persona sigue ejerciendo, aún cuando yo estoy mostrando que no voy a tolerar ese comportamiento, ahí ya es la separación definitiva, ¿no?, de esa persona. Pero para que se den todos esos pasos, yo necesito sentirme acompañado, necesito sentirme amado. Porque ¿qué pasa? Si yo soy una persona que de manera inconsciente no me siento amada, nunca voy a creer merecedora de decir no quiero, no me gusta. Y en mi caso, por ejemplo, particular, nunca he recibido violencia, pero sí me ha costado poner límites ya, pero una persona que ya recibe violencia extrema, o sea, ya son límites mucho más grandes que debe poner. Pero algo que me ayudó bastante fue el saberme amada por Dios, por decir, ¿no? Y de decir, Dios me ama y no me trataría o no trataría de ¿cómo decir? De abusar de esta manera. Entonces, y poner límites con educación, por ejemplo, con amor, pero antes, digamos, como que es como una persona que está sin caparazón, vamos a decir así. Y si la maltratan, no pasa nada porque no se sabe amada, ¿no? Entonces creo que lo primero es tener una red de apoyo, sentir amor de Dios, de las demás personas, y aprender a poner límites, incluso alejarse, porque hasta la Biblia dice, digamos, ¿no? Aléjate de la persona que es agresiva, porque no le podés amar, pero si no le pones límites, esa persona nunca va a entender que su comportamiento no está bien también. ¿Qué te parece si hacemos un break y mientras tanto vas pensando, contándonos cómo es una persona narcisista? Que nos describas a un narcisista o a una persona agresiva, ¿ya? Vamos a un break. Continuamos con este tema que es muy importante no solo para nuestra salud emocional, ¿no?, y física, sino para la de nuestros hijos. Lorenita, nos quedamos en la pregunta de cómo podemos reconocer a un narcisista, sean varón o mujer. ¿Hay alguna diferencia ahí entre el sexo de los dos o una persona que es violenta? ¿Cómo reconocemos? En primer lugar, hay un principio súper sencillo, que es que cada persona puede elegir. Si hay una persona que trata de obligar a que elijamos algo, se puede persuadirnos un poquito hasta cierto punto, como uno persuade, digamos, a su amiga para algo. Eso no está mal, digamos, ¿no? Pero cuando la otra persona te castiga, cuando no haces lo que esa persona quiere y lo que esa persona quiere va solamente a favor de esa persona, pero no a favor tuyo, digamos, entonces ahí podríamos decir que
es un indicio de que es una persona violenta o que quiere maltratar, digamos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, el principio de libre albedrío, digamos, de que eres capaz de elegir lo que tú quieres, digamos, ¿no? Y cuando te sientes en confianza, digamos, con una persona que puedes ser tú misma, que puedes reír, obviamente sin ser grosero con nadie, digamos, ¿no? No por ser uno mismo va a lastimar a los demás. Y te sentís en confianza, es como que algo en tu interior te va a decir que esa persona no es, vamos a decir entre comillas, no es mala o no es una persona violenta. Pero cuando estás con alguien y tenés que estar ahí cuidando tus palabras, como que caminando con huevos, como sobre huevos, ¿no? Entonces ahí puedes darte cuenta que puedes estar ante una persona narcisista que no valida las emociones de los demás, ¿no? Que no le interesa, ¿no? Que no tiene empatía. Solo le interesa conseguir lo que quiere y ya está. Exactamente. Entonces, te quitan el habla o te quitan, en caso de los matrimonios, te quitan intimidad, te miran feo, te hablan feo, o lo imprescindible, cosas así. Sí. Y en caso de los niños, lo mismo. ¿Que un niño sea narcisista? No, que un padre haga eso con un hijo, ¿no? Sí, ahí por ejemplo con el padre es cuando el padre ni siquiera se interesa por descubrir lo que a su hijo le gusta, sino que dice, ay no, este va a ser ingeniero y hace todo lo posible para que el hijo sea ingeniero, cuando capaz Dios lo hizo músico o Dios lo hizo, doctor. Entonces ahí podemos ver el narcisismo en los padres, ¿no? Que quiere como que su hijo refleje lo que él tal vez nunca pudo ser, digamos, ¿no? Pero no está viendo que su hijo sufre porque quiere él ser para lo que Dios lo creó, o descubrir sus talentos, ¿no? Descubrir, no, es que vos vas a ser médico porque todos en la familia somos médicos, vas a ser abogado. Pero su hijo de repente no es lo que desea, no es lo que anhela. Por eso que ahí nos damos cuenta de cuando una persona necesita o no, cuando ejerce de alguna forma presión para que uno haga lo que esa persona quiere y no deja que la persona explore sus propias emociones, sentimientos, elecciones, ¿no? Uno puede decir, mira, no me parece lo que vas a hacer, pero ya, si vos haces eso, entonces no me hables. Si vos haces esto, yo me voy. O sea, eso ahí ya podemos darnos cuenta de que la otra persona puede ser narcisista o querer que las cosas siempre sean a la manera. Y eso está incluso en la Biblia, ¿no? La Biblia dice, en algunas versiones de 1 Corintios 13, si lo buscan, no recuerdo qué versión, pero dice, el que ama no busca que las cosas siempre se hagan a su manera. Entonces, y también nos da una advertencia, si es que nosotros siempre buscamos que las cosas se hagan a nuestra manera, estamos actuando no de manera un poco narcisista, egoísta. En cambio, si más bien como que tratamos de buscar, qué sé yo, a Dios, cómo hacemos esto, o de empatizar como con los demás y que se lleve como a un consenso, entonces ahí nos damos cuenta que estamos actuando desde el amor y no desde el egoísmo, ¿no? En base a lo que acabas de decir, normalmente las mamás somos las más interesadas en el aspecto de la crianza de los niños, ¿no? Normalmente hay también papás, no vamos a mentir, pero sea mamá o papá, nosotros queremos que nuestros hijos hagan bien las cosas, ¿no? Y cuando ellos se portan mal, en la Biblia dice que uno tiene que corregir con vara. ¿Cómo corregir bien, corregir tranquilo, sin necesidad de llegar a la violencia física? ¿Dar un cimbronazo es violencia física? Bueno, lo que pasa es que no sé si habíamos hablado acerca de los límites. Creo que a los hijos también es bueno ponerle los límites, ¿no?
no solamente la mujer que quiere salir de... Todos necesitamos poner los límites, ¿no? Pero al hijo no lo vas a poder abandonar, por decir, ¿no? Entonces, primero uno le dice, ¿no? Luego hay un castigo, pero ya si al final ni con el hablar ni con el castigo se puede de repente dar un castigo físico, pero sin que sea explicando la razón. Pasa de que es violencia cuando el padre está muy enojado y descarga toda la frustración en el hijo por algo que no merecía, por ejemplo, ser un castigo. Por ejemplo, qué sé yo, sacó mala nota, pero su padre tuvo un mal día y fue y le pegó, pero no le pegó porque sacó una mala nota al hijo. Le pegó porque estaba frustrado y ejerció violencia sobre el hijo. Entonces, ¿qué pautas tenemos que usar para castigar o para corregir, no castigar? Para direccionar la conducta, ¿no? Exacto. Desde diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Incluso no sé si hay hijos que son tan sumisos y los padres tan violentos que si el padre solamente lo dice con una voz un poco firme y ya el hijo obedece, ahí por ejemplo no hay necesidad de ningún castigo físico, o sea, no hay necesidad de nada, pero tendría que ser alguien ya extremadamente rebelde, o sea, ya algo muy, muy grave para llegar tal vez a ese punto. Pero si se dan cuenta, la mayoría de los hijos es, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Por falta de conocimiento, de aprendizaje, es preferible no ejercer ningún castigo físico, digamos, ¿no? Porque el conocimiento se va construyendo como con graditas, como cuando construimos una casa, por ejemplo. Vienen los ladrillos, después de los ladrillos el cemento, después del cemento el revoque, después del revoque la pintura, o sea, así va yendo por paso. Y si un niño no sabe algo y se lo castiga, es como que le estuvieran diciendo que por no saber merece un dolor, y eso puede hacer que más bien odie estudiar, vamos a decir así, o odie y se esfuerce. Entonces, más bien, si vemos que nuestro hijo no puede algo, este consejo para todas las padres, esto es más pedagógico, ¿no? Entonces, ir a un conocimiento menor. Por ejemplo, si vemos que el niño no puede multiplicar, entonces tal vez enseñémosle la multiplicación primero antes de el 1 por 2, el 1 por 2, o sea, ir un paso atrás. Y si vemos que más bien no sabe multiplicar, vamos un paso más atrás, enseñémosle la suma. Y si vemos que no sabe sumar, enseñémosle a contar. O sea, no es necesario que nos enojemos porque nuestro hijo no sabe algo, sino enseñarles el paso anterior o con amor. No se puede ejercer, por ejemplo, un castigo porque el hijo no sepa hacer algo. Y incluso he atendido pacientes que cuando hemos hecho los ejercicios terapéuticos, llegan con ansiedad, medio ansiedad, alguna llamada de atención de un jefe, por ejemplo, en su trabajo. Y cuando hacemos los ejercicios en terapia, vemos que la raíz es que su madre le pegó porque no hizo bien la tarea. O sea, tuvo repercusiones hasta cuando era adulto, ¿no? Entonces, es importante, la educación siempre es jugando, ¿no? Siempre tiene que ser en un ambiente tranquilo. Porque cuando hay gritos, el cerebro se estresa y se asocia la educación con algo horrible y tampoco puede aprender. Se bloquean. Y se puede bloquear, exactamente. Ay, yo recién, lo que te contaba cuando detrás de cámara, castigué a mi hijo, ¿no? O sea, no es que le quité el celular y le dije, bueno, hijito, y nos vas a ser sincera, me vas a decir si estoy haciendo bien o mal. A él le está costando mucho el tema de
ortografía y gramática. Entonces le dije, bueno, te quedas sin celular. ¿Quieres el celular? Entonces vas a tener que leerme un libro 1 hora y encima vas a tener que arreglar tu cuarto todos los días porque ahora está adolescente, entonces me está costando ese temita. Y ¿quieres la hora del celular? Me arregla su cuarto y me lee un libro 1 hora al día, ¿no? Entonces, ese fue mi mecanismo. ¿Lo hice bien o me equivoqué? Vamos a decir así que más o menos, porque leer una hora, hasta a nosotros nos cuesta leer 1 hora, ¿no? Peor a un adolescente. Entonces, capaz de empezar por algo más pequeño, como que, por ejemplo, bueno, desde mañana vamos a leer juntos. 10 minutos. Ya. O desde mañana vamos a leer juntos 5 minutos y vamos a aprender o vamos a ver ahorita en YouTube hay tantas videos de ortografía. Entonces vamos a ver cada día un video de 10 minutos sobre el uso de la B, digamos, o de la V. Entonces y vamos a hacer ejercicios juntos. Como que ayudarle a que siga adelante, pero no forzando, no tampoco dándole tareas imposibles, ¿no? Porque Claro. 1 hora de lectura y encima mi celular, o sea, podría ser incluso ya, por cada minuto que me leas en voz alta, te voy a dar tu celular, digamos. Entonces a eso motiva más todavía. Si Claro. me lees 10 minutos, te lo doy 10 minutos. Pero empezar tal vez con metas un poco más cortas. Sí, porque también el niño o el adolescente se puede frustrar cuando Ya. le ponen los padres unas metas así. Demasiado fuertes. Claro. ¿Cómo controlamos los padres? ¿Cómo controlar a la hora de que esta mosca nos está molestando mucho? ¿Cómo controlar el enojo los papás cuando nos toca dar una vara, ¿no? Como dice la Biblia, un cimbronazo, un colepeji, quinzacharani, no sé lo que llamen ustedes en sus países o aquí en Bolivia. ¿Cómo controlar, no darle como a tambor? ¿Qué tengo que hacer? Bien. Primero hay que entender, yo ahorita voy a hacer más bien una pregunta. Cuando nosotros ejercemos el enojo muy fuerte con los hijos, es porque creemos que ese enojo nos va a hacer lograr un objetivo. Pregunto, con ese enojo, ¿qué objetivo quieres lograr en el comportamiento de tu hijo, por ejemplo? Que haga, que sea respetuoso o de repente que sea disciplinado con tarea o no sé, depende del por qué, ¿no? Tal vez voy a divagar un poquito. ¿Qué tal si no hizo una tarea y los profesores llamaron, ¿no? Entonces, y él mintió, ¿no? Digo, o qué tal si se sacó mala nota en un examen y mintió y escondió el examen. O con muchachos un poquito más grandes, que hay diferencias de problemas, ¿no? Cuando son niños, esconden o mienten por miedo, supongo, ¿no? Pero cuando son grandes, ya pues las mentiras se escalan un poquito más, ¿no? O que se salga sin permiso de la casa. Cosas así, ¿no? Que guarden un respeto a los papás, uno, o que guarden una disciplina en lo que las responsabilidades que ellos tienen. Muy bien. Entonces, mayormente se ejerce el enojo para lograr un cambio de conducta. ¿Y se logra ese cambio de conducta? A veces sí, digamos. A veces sí, ¿no? Sí, se logra. Pero ¿qué otra cosa, aparte de ese cambio de conducta, qué repercusión traen los gritos, digamos? Y aquí viene, no sé si has visto en redes sociales, hay un video donde hay una fila de policías, enmascarados, uniformados, con sus cascos. Inclusive tienen
¿qué se llaman esas cosas? A sus escudos, ¿no? Protectores. Y ellos avanzan, ¿no? Y no tienen miedo a nada. Y les pueden tirar de todo, pero ellos siguen avanzando. Pero de pronto aparece una mamá, una señora mayor, se saca su chinela o su chancla y comienza a amenazarlos con eso. Y ellos retroceden. Y la primera vez que lo vi me reí. La segunda vez que lo vi ya dije, hello. O sea, todos ellos han sufrido violencia por la mamá y por la famosa chancla. Exacto. Lo que pasa es que la violencia nos hace conseguir cosas. Porque si no nos hiciera conseguir cosas, no seguiríamos siendo violentos. Entonces, lo primero es, tengo que identificar qué me hace conseguir mis impulsos de enojo. Porque repetimos una conducta que nos hace conseguir cosas. Pero también tengo que pensar, además de que yo consigo lo que quiero, porque esa es una de las razones de las personas que ejercen ese temperamento fuerte, tienen ese temperamento fuerte porque ese temperamento fuerte les hace conseguir cosas. Pero también tiene consecuencias a largo plazo y sobre todo en las relaciones. ¿Qué pasa cuando ejercemos el enojo demasiado efusivamente? Se dañan las relaciones y hay un distanciamiento emocional con los demás. Entonces tenemos que decir, tengo que ver qué estrategia, sin ejercer mi enojo, puedo ejercer en mi hijo para que cambie su conducta. Tal vez lo más fácil es tirarle un grito, una chancla. Pero si yo me calmo, soy un poco más sabio, le pido incluso sabiduría a Dios, o busco, aunque sea en ChatGPT, ahora que está de moda, o en Google, cómo le ayudo a mi hijo en esto, o cómo hago que mi hijo haga esto. Y claro que mucho más es pedirle al Espíritu Santo, es mucho más sabio que el ChatGPT, pero por decir así, tener estrategias para el cambio de conducta. No irnos a la fácil, que es el impulso del enojo. Sí. ¿Cuándo ya ejercemos el cimbronazo? ¿Cuándo ya es meritorio? Cuando ya después de haber hecho muchas estrategias, de haber puesto muchos límites, por decirle unas 100 estrategias, ya no se logró resultados, ¿no? Sí, porque yo veía, tengo una amiga que le habla, le conversa, le dice de todo, de buena manera, la segunda vez ya un poquito más fuerte, la tercera ya le dice, hay consecuencia. Y le hace las consecuencias. Hay consecuencia, le dice, y ya lo castiga. Y a la cuarta le dice, bueno, yo admiro la paciencia de ella, ¿no? A la cuarta viene y le dice, bueno, hijo, así suave, sin enojarse, le dice, yo te dije esto la primera, te dije esto la segunda, tuviste esta consecuencia la tercera, ahora mereces un cimbronazo. Y el niño no llora, no dice nada, va, le da el cimbronazo, el niño sale. Y yo digo, oh, gloria a Dios, yo quiero eso, ¿no? La paciencia. La paciencia, que es lo que le falta a muchas mujeres, y me incluyo. Ahora, frente a esto, ¿cómo identificar ya y cómo sanar en nuestros hijos este tema? Porque ellos también han podido ser objeto de violencia de cualquiera de los tipos en nuestro hogar, ¿no? Bueno, en primer lugar, es importante respetarlo. Si es que en casa hay violencia, creo que la mujer o el hombre que está siendo violento tiene que aprender a gestionar sus impulsos, ¿no? Una persona que es violenta puede buscar apoyo psicológico, ¿no? O si estamos del otro lado, que somos maltratados, tenemos que buscar ayuda para tener una red de apoyo y aprender a poner límites. Y en caso de los hijos, primero tenemos que nosotros sanar. Y una vez que tengamos un mejor equilibrio de nuestra relación, ahí con el ejemplo ya estamos ayudándole a nuestro hijo
a saber gestionar las relaciones sin violencia y también a ayudarles a que ellos puedan elegir y tener una voz, ¿no? Que puedan procesar lo que han vivido y puedan hablar acerca de lo sucedido sin miedo y tener una relación respetuosa con ellos, ¿no? ¿Cómo obviar o no sé, romper con ese mito de que ir al psicólogo es solo para locos? Sí, lo que pasa es que ese mito es cuando ven que una persona ya está desaforada, digamos, no histérica, y van al psicólogo, ese es el que necesita. Pero en realidad todos necesitamos ir al psicólogo porque el psicólogo te ayuda a cómo gestionar tu tristeza, tu miedo. Es una persona profesional que no te va a juzgar, ¿no? Que te va a escuchar y que te va a ayudar a darte herramientas para poder enfrentar las situaciones. No es que te va a solucionar el problema, sino que te va a dar herramientas para que puedas solucionar tu problema, que tengas esa capacidad de solucionar los problemas relacionales, emocionales y de manera ética, ¿no? Entonces, todos necesitaríamos en realidad ir al psicólogo porque creo que todas las personas tenemos cosas que conversar, que hablar, heridas que sanar, ¿no? No reemplaza a Dios, por ejemplo, un psicólogo. Es como, por ejemplo, todos necesitamos nuestro celular, pero obviamente que el celular es como, no va a reemplazar a Dios, ¿no? Que es muchísimo más que un celular, ¿no? Es alguien, una persona a quien amamos. Pero sí es una herramienta el psicólogo que nos va a ayudar en algunas cosas que con la guía y la ayuda de Dios nos va a ayudar a bien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué consejo le das para terminar, Lorenita? ¿Qué consejo le das a aquellas mujeres que están viviendo violencia o varones también y que tengan o no tengan hijos, esto se va a heredar en un futuro, ¿no? ¿Qué consejo les das a ellos? Que busquen ayuda, ¿no? Que empiecen no cerrando, no callando y no viviendo o sufriendo solos esa violencia. Que puedan contárselo a alguien de confianza. Ya. Y bueno, ¿dónde te encontramos, Lorenita? Bueno, actualmente estamos en la avenida Roque Coronado, calle Peremirí número 4, en consultorio. Mayormente la atención es por la tarde, entonces habría que marcar, ¿no? Una cita. ¿A qué número podemos conversar? Al 710-25-999 o a 798-95-074. Ya, ¿tenés redes sociales? Sí, estamos como consultorio habilidades emocionales. Perfecto, entonces si ustedes quieren conversar con Lorena, agendar una visita, vamos a poner aquí en pie de pantalla los números de ella para que puedan agendar una terapia con ella, ¿no? Y es bueno porque nos ayuda no solo a descargarnos, sino a escuchar estrategias que nosotros podemos implementar en el día, ¿no? En el día a día. Y bueno, chicas, esto fue Aunque Pique. Gracias, Lorenita, por estar aquí. Gracias por impartir y compartir tu conocimiento con nosotros. Gracias, un gusto y bueno, que espero que podamos vernos pronto y que todo les salga muy bien. Y bueno, nos vemos la próxima semana, miércoles como siempre, a las 7 de la noche en Aunque Pique por Radio RCN y nuestras redes sociales. Chao.